mes, o sea, de febrero. Vamos a meternos ahora en el mundo de la política, porque vamos a estar charlando con un dirigente. Es dirigente nacional de política obrera, es economista, es docente universitario, pero principalmente, y se lo estábamos preguntando por privado, es hincha del Semillero del Mundo, así que más todavía nos da agrado de recibirlo. Sí, me refiero al señor Marcelo Ramal, que ya lo tenemos conectado para charlar con nosotros. Obviamente no vamos a hablar de fútbol, sí, sino que vamos a hablar obviamente de política y, bueno, acerca de esta realidad también que estamos viviendo desde el punto de vista económico. ¿Cómo está, Marcelo? Buen día, gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, les mando un saludo. Muy ¿Me bien. están escuchando bien? Sí, sí, ahí lo estamos recibiendo bien, Marcelo. Gracias por conectarse. Ante todo, bueno, ya más de un año del gobierno nacional de Javier Milei, ¿no? Y desde el punto de vista de la economía, digamos, uno de los grandes anuncios, de los grandes logros, sí que ha manifestado, por ejemplo, el gobierno nacional, el Ejecutivo, Economía, es bajar la inflación. Como economista, ¿qué opinión le merece también y como dirigente político este anuncio, ¿no? O el hecho de mencionarlo así como un logro. Bueno, a ver, yo lo pondría en seria tela de juicio, porque ocurre lo siguiente. La baja de la inflación sobreviene después de varios meses de una hiperinflación. Es decir, no se puede hablar eh, de la baja inflación sin hablar de la hiperinflación que la precedió. Claro. Me refiero a lo que ocurrió entre los meses de diciembre, enero, febrero del año pasado, porque durante todo ese periodo tuvo lugar una confiscación muy importante de salarios, jubilaciones, gastos sociales, lo que se llamó luego el equilibrio fiscal, que también, digamos, hay que ponerlo en tela de juicio, tiene que ver con la reducción fortísima de los ingresos del trabajo y de las jubilaciones como resultado de que el aumento incurrido en los ingresos del trabajo fue muy inferior a la evolución de la inflación y a la gran devaluación también que se produjo en diciembre. Entonces, luego vino la calma chicha, una gran recesión y precios que quedaron aplacados relativamente sobre la base de una disparidad muy grande entre salarios, tarifas y precios, ¿no es cierto? Es como si yo dijera lo siguiente: veo un edificio dinamitado, ¿no es cierto? Que alguien le puso una bomba y lo voló. Y digo, bueno, se calmó, el edificio está quieto, pero no podemos dejar de ver que apenas un poquito antes eso fue víctima de una gran explosión. Aún con todo esto, hay que ver cuál es la inflación real en este momento. Claro. La inflación de las entidades que la miden con cierta certidumbre, como ocurre con el índice de la ciudad de Buenos Aires y de algunas otras provincias como Neuquén, está dando arriba del 3%. Es la inflación que había en algunos periodos del gobierno anterior, altísima. ¿Por qué digo esto? Porque la inflación nacional da alrededor del 2%, pero todos saben que es un índice distorsionado, porque no valora correctamente el peso de los servicios, ¿no es cierto? Luz, gas, internet, cable, celular, cuestiones que aumentaron mucho su gravitación en los gastos de una familia, y hoy el índice nacional no lo valora adecuadamente. Entonces, usted se da cuenta que están discutiendo paritarias con 1% de inflación mensual, de 1% de aumento, cuando la inflación real es del 3%. Entonces, esta es la situación que tenemos y que no podemos dejar de lado. Es decir, eh, una baja inflacionaria después
de una hiperinflación provocada, generada, y una hiperinflación que provocó una transferencia de riqueza enorme del mundo del trabajo al capital. Bueno, y sí, ¿a costa de qué? ¿No? Digo, primeramente, bueno, porque los precios subieron, no bajaron. Recién usted manifestaba también las tarifas. ¿Y a costa de qué es la pregunta, no? El tener Claro. esta baja de inflación o en su defecto este déficit fiscal cero. Sí, por supuesto, el déficit fiscal cero también tiene que ser colocado en tela de juicio, porque el gobierno armó un esquema de financiamiento de la deuda pública que también tiene que ser considerado. En primer lugar, bueno, trasladó la deuda del Banco Central en su gran mayoría, ¿no es cierto?, al Tesoro Nacional. Pero la mayoría de la deuda pública del Tesoro tiene un sistema de pago de intereses y amortización que lleva a que los intereses que se van acumulando se paguen cuando venza esa deuda, ¿no es cierto? Es decir, no se trata del pago de intereses a medida que esos intereses se van generando. ¿No? Para que el oyente lo entienda, es como cuando alguien hace el pago mínimo de una tarjeta de crédito. Está pateando el pago de una parte del capital y los intereses más adelante a costa de ir acumulando una bola de nieve. Entonces, la deuda pública en pesos devenga intereses, o sea, genera contablemente intereses que no se pagan o se van a pagar al final, cuando venza esa deuda. La tesorería no toma en cuenta esos valores. Si eso fuera tomado en cuenta, nosotros tendríamos probablemente no superávit fiscal, sino nuevamente un déficit financiero en las cuentas del Tesoro. Bien, está bueno, digamos, charlarlo también con usted por conocimiento de causa, ¿no? Digo, porque se escuchan tantas cosas. Y hablando de escuchar tantas cosas, esta semana estamos, obviamente, con el tema de la semana, también en materia económica, que tiene que ver con esta cuestión de la criptomoneda, donde, bueno, Política Obrera también se ha expresado al respecto. De hecho, hemos compartido en nuestro medio gráfico, sí, vuestra opinión, me refiero como partido político, ¿no? En lo personal, ¿cómo lo ha tomado esta noticia? ¿Sabía que podía llegar a pasar algo de esto en algún momento? ¿O lo ha sorprendido todo lo que ha ocurrido con este tema de la criptomoneda? Y bueno, el presidente ahora que quiere, digamos, despegarse de toda esta cuestión. Bueno, a ver, sorprendido, uno siempre se sorprende. La capacidad de asombro no se pierde nunca, En Argentina ¿no es jamás, cierto? ¿no? Pero, no, jamás, pero hasta cierto punto, y hasta cierto punto no. ¿Por qué? Porque el mundo de Milei es este mundo de aventureros financieros eh, que rozan, están en el borde de la legalidad, eh, rozan, podríamos decir, el lumpenismo económico, es decir, la gente que gana dinero con especulaciones, con golpes de mano dados en plataformas virtuales que nadie regula, que están fuera, digamos, de cualquier tipo de seguimiento de un banco central, de un Estado, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de control. Esto se le ha dado una cobertura ideológica, ¿no?, que es la del libertarianismo, ¿no es cierto? Es decir, soy libertario, no creo en el Estado, entonces opero sin fronteras en lo que tiene que ver con la legalidad o la ilegalidad. La prueba de esto es que efectivamente en estos días se supo que Milei había auspiciado varias de estas plataformas en el pasado. El mundo de las criptomonedas está lleno de estafadores. Entonces, en este punto, es la parte, ¿no es cierto?, que no me sorprende. Pensándolo, digamos, un poco más profundamente, lo que ha ocurrido ahora es como un escalón más
de una estafa piramidal que consiste en la propia política económica. Porque yo pregunto lo siguiente, valorizar artificialmente la deuda pública argentina sobre la base de armar un superávit fiscal fundado en la miseria previsional, en la caída de los salarios. Estamos charlando con Marcelo Ramal, En dirigente la de Política Obrera, ¿sí? Estamos dialogando con él, sí, aquí a través de la mañana del centro, sobre algunas, bueno, cuestiones económicas también, ¿no? Que nos está planteando. de los gastos de salud pública. Hola. Sí, 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 ahí lo recuperamos, Marcelo, se había entrecortado la comunicación. ¿Se escucha? Sí, sí. Claro, se había entrecortado. No, decía lo siguiente, que en este punto no me sorprende, porque toda la política económica actual, ¿no es cierto? La convocatoria a inversiones especulativas, la valorización artificial de la deuda pública, ¿no es cierto?, en un periodo relativamente corto. Bueno, y todo esto fundado, garantizado en un ajuste brutal contra la población. Entonces, en este punto, bueno, esto no me sorprende. El mundo libertario, el mundo de las criptomonedas, es un mundo donde se mezclan profetas de dudosa calaña y timadores, estafadores. Bien, ahora, a partir de esto, digamos, empieza a mirar con otros ojos, se empieza a prestar más atención a lo que está pasando en este mundo que usted describe. Bueno, eso ya queda como una pregunta abierta. Yo creo que lo que es importante de nuestra parte, me refiero en el caso de quienes militamos en el socialismo y en la izquierda, es mostrar las raíces sociales de todo esto. Porque cuando se habla de una estafa, cuando se habla del enriquecimiento súbito de alguien que operó en la especulación, eh, a veces se tiene la falsa impresión de que la riqueza emerge del aire, ¿no? De Sí, una operación mágica. Hasta que hay un asesor de Milei al que llaman el mago, creo, ¿no? Esta idea de que alguien por arte de magia hace un clic en una aplicación, ¿no es cierto?, de una criptomoneda y el dinero brota, ¿no es cierto?, como parte de una condición sobrenatural. No es así. Todo lo que aparece en algún lado, toda la riqueza que de pronto emerge en algún lado, falta en otro. Es una transferencia de recursos. Para que existan este tipo de ganancias, alguien tiene que perder. Y cuando lo pensamos a nivel de la economía en su conjunto, para que existan ganancias extraordinarias en la especulación con los títulos de deuda, en la colocación de dinero en corto plazo en el mercado financiero argentino, en el sostenimiento de una paridad cambiaria destinada a facilitar estos movimientos de capital, de ingreso y salida del país. Bueno, todo eso se alimenta con, voy a utilizar una expresión muy en boga en este tiempo, todo esto sale de la nuestra, sale de nuestro salario, de nuestros ingresos, de nuestras jubilaciones. Cuando pensamos que hay un superávit fiscal, es porque también una parte de los trabajadores ahora volvió a pagar impuesto a las ganancias y como resultado de esto se priva de otros consumos. Es decir, que hay que mostrar la raíz social de este mecanismo delictivo o de estafa, digamos, como se ha denunciado en este tiempo. Y sobre esa base entender que los que vivimos de nuestro trabajo tenemos que construir una alternativa política propia eh, y darle la espalda definitivamente a los
estafadores no solo financieros, sino también estafadores de la fe pública, que tomaron el control político del Estado en nombre de la libertad. Marcelo, déjeme hacerle una consulta más y tiene que ver con lo que acaba de decir, si justamente esto de construir una opción o una alternativa política propia, como de hecho lo está haciendo Política Obrera, y bueno, cómo también se están preparando, ¿no? Con vistas a lo que es una elección legislativa que, bueno, ahí están todavía definiéndose, ¿no? Se están definiendo algunas cuestiones todavía en la parte electoral, pero ¿cómo se preparan para afrontarla y cuál es la intención? Bueno, nuestra intención, particularmente en la provincia de Buenos Aires, es poder intervenir y hacer de la elección que viene una tribuna política donde todas estas cuestiones las podamos expresar, bueno, y la elección sea la ocasión para poder recorrer muchísimas ciudades de la provincia donde se están palpitando estas cosas, Chivilcoy seguramente también, bueno, y sobre esta base eh, construir, organizar, reagrupar trabajadores en la perspectiva de desenvolver un partido que represente claramente los intereses de los que vivimos en nuestro trabajo. ¿Qué opinión tiene o qué opinión le merece el desdoblamiento, posible desdoblamiento que se está hablando de una elección? Bueno, tiene que ver, a mi juicio, con una exigencia de los intendentes peronistas del conurbano. Es un paso, un momento en una fragmentación muy aguda del peronismo. Yo creo que los intendentes están, para decirlo de alguna manera, escuchando ofertas. Entonces quieren despegarse de las opciones nacionales, sobre todo de la de Cristina Kirchner, para poder hacer su propio juego en la provincia de Buenos Aires. Es también una despolitización de la elección, porque es intentar colocar a la gestión municipal por afuera, ¿no es cierto?, del proceso nacional. Claro que ahora, después de todo lo que pasó en estos días, no sé cuánto interés tienen esos intendentes de escuchar ofertas del gobierno nacional, ¿no es cierto? Bien. Marcelo, bueno, no le quiero quitar más tiempo. La verdad que hay un montón de consultas más para hacerle, pero bueno, lo podemos dejar para alguna otra entrevista también, porque teníamos ganas de consultarle Cuando quiera. un poco por el tema del dólar, del Banco Central, etcétera. Pero ya lo vamos quizás a convocar la semana próxima y charlamos más puntualmente de este tema para no Ningún andar problema, mezclando tanto, ningún ¿no? problema. Muchas gracias por el tiempo. Mientras no sea el lunes a las 19 horas, No, que lunes a las tenemos 19 horas no se puede. Sí, no hay. los dos un compromiso de hierro. Por supuesto que sí, y mucho más ahora que estamos un poco mejor, ¿no? Sí, futbolísticamente. Que estamos mirando la tabla desde arriba. Desde arriba, después de tener que mirarla tanto desde abajo al fin del año pasado, ¿no? Esperemos que podamos Sí. mantenerlo, ¿no? Porque Así siempre vamos que- de mayor a menor, bueno, a ver si podemos encontrar Esperemos, nosotros también sí, una sí. estabilidad, ¿sí? Marcelo, muchas gracias por el tiempo. Estoy muy esperanzado, sí. Muchas gracias por el Un tiempo, abrazo, muy amable. gracias. Muchas gracias.